Bendiga. Amén. Bienvenidos a todos y cada uno. Amén. Siempre es un gusto y un privilegio para mí dirigirme a ustedes en el nombre del Señor. En esta tarde o noche allá en Colombia queremos traer un tema que es muy edificativo para cada uno de nosotros. Por lo menos así lo pienso yo. Y está tomado del libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Voy a dar lectura a este texto. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero poner en contexto este texto. Es a Pablo en este momento que manda esta carta a estos hermanos en esta congregación de Filipo. Está en Roma, pero no está en vacaciones ni dando un paseo por allá, sino que está en la prisión, está encarcelado. Ya han pasado aproximadamente, según los comentaristas, de 10 a 12 años que estos hermanos no sabían nada de Pablo hasta que se dieron cuenta que estaba ya en Roma y prisionero. Estos hermanos en Filipo, o los hermanos de Filipenses en esta congregación, siempre estaban pendientes de Pablo, que él por lo menos tuviera algunos recursos económicos para el sostenimiento de él. Y en esta ocasión, pues han mandado a un hermano que se llama Epafrodito para llevarle una ofrenda. Pero lo que quiero recalcar es la manera en que esta iglesia fue plantada. Fue algo extraordinario, ¿verdad? Pablo y toda la comitiva, porque había muchos hermanos juntamente con Pablo, llevando el evangelio por todas partes. Él tenía su propio equipo, ¿verdad? Y lo podemos corroborar a través de las mismas cartas que él ha mandado. Y entonces él, por medio de sueños, se da cuenta que el lugar donde debe de ir es a Filipo. Y efectivamente ahí pasan muchas cosas en Filipo. Una de las cosas que pasan ahí es que él siempre buscaba la manera de llevar el evangelio
y predicar el evangelio a todos los hombres. Y él, la metodología que tenía para evangelizar especialmente a los judíos era llegar a las sinagogas. Pero curiosamente, según dicen los comentaristas, en este lugar no habían sinagogas. Y la razón era porque no habían judíos suficientes para formar una comunidad judía y poder ellos hacer sus ceremonias, adorar a Dios de la manera que lo hacían en ese tiempo. Y esa es una de las razones que explican los comentaristas, que la gente que quería adorar a Dios iba a lugares tranquilos, y en esta ocasión vemos que Pablo se dirige al río donde muchas mujeres adoraban a Dios. Y ahí encontramos que se convierte en una mujer ya muy conocida por nosotros, los que tenemos bastante tiempo en el cristianismo. Hemos escuchado de esta mujer que se llama como Lidia, ¿verdad? Ella es una de las pioneras, la primera convertida, yo pienso, que hubo en esta congregación. Y se pone a las órdenes de Pablo y su comitiva para echar a andar esta congregación. También en esta misma ciudad, Pablo y sus acompañantes pues andaban predicando, pero había una muchacha que tenía el don de la adivinación y pues gritaba: estos hombres son, ¿verdad?, enviados de Dios y predican el evangelio. Y no sabemos, por lo menos aquí no dice la razón exacta. Bueno, dice que eso incomodó a Pablo y pidió que ese don saliera de ahí. Y ahí vino el conflicto con los dueños de esta muchacha, ¿verdad? Y ya fue él llevado, encarcelado, azotado, y vimos también ahí la conversión de ¿quién? Del carcelero. Todo esto estaba pasando ¿a dónde? En Filipo. Y esto fue durante el segundo viaje que Pablo hizo en estas regiones, especialmente en Asia. Y por medio del Espíritu Santo y el sueño pues que tuvo Pablo, fue la primera congregación o la primera iglesia que se fundó, pero ya en Europa. Y en esta misma ciudad, ya cuando Epafrodito, me imagino que llevó la noticia de todo lo que estaba sucediendo en la actualidad en esa congregación. Y había muchos problemas, diferentes problemas, igual que en las otras congregaciones. Uno de los principales problemas que existían en todas estas congregaciones eran los falsos maestros, enseñando falsas doctrinas. Y también dentro de la congregación, pues, habían problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas que se especifican aquí es que dos de las hermanas habían entrado en controversia y por alguna razón estaban ellas distanciadas. Y yo pienso que esa fue la razón que Pablo tuvo para decir en este párrafo, en este texto que acabamos de leer, para decirles los pasos que cada uno de ellos y ahora nosotros, cada uno de nosotros, debemos seguir para tener la paz. Si pensamos nosotros en este momento, ¿qué tanto tiempo nosotros durante el día tenemos paz, tranquilidad,
sin que tengamos mala conciencia. Si analizamos y hacemos un examen de conciencia, a veces, la mayor parte del día, pues siempre andamos pensando en los problemas de nuestras familias, en los problemas económicos, en los problemas de toda índole sociales, las noticias, todo eso nos inquieta, todo eso nos preocupa, al punto de que algunos pues llegan a la depresión y forman cosas indeseadas en cada uno de nosotros. Y el trabajo de nosotros, de cada uno, según lo que dice Pablo en este texto, claro, pueden haber muchas interpretaciones y otra manera de pensar, algún otro tema con respecto a este texto, pero en esta ocasión yo quiero que analicemos los pasos para poder tener la paz. Y los conflictos nunca van a parar, ya sea de manera personal, ya sea de manera familiar, ya sea de manera social, siempre. Y eso ha venido a través de la historia de la Biblia. El hombre se ha separado y Dios, ¿qué? Busca la manera de estar en íntima relación con él. Lo vemos con Abraham, Noé, Moisés, y finalmente pues con nosotros, hasta que tuvo que mandar a quién, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros estemos en íntima relación con él. Y miren lo que primeramente Pablo nos dice a nosotros, para que nosotros podamos tener esta paz. Y es estar firmes en quién, en nuestra fe. Así que, hermanos míos y deseados, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Una de las cosas, uno de los pensamientos que nosotros debemos de tener en cuenta para tener esta paz es que estar firmes en nuestra fe. ¿Quién como Pablo para darnos este consejo? Pablo, en su vida, después de que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, tuvo muchos conflictos, muchos problemas. Su vida en ir evangelizando no fue color de rosa. En sus viajes, en las ciudades donde entraba, pues siempre tenía conflicto. Y mismo aquí lo vemos escribiendo a esta congregación donde está en una cárcel. Muchos dicen que tenía que estar con cadenas las 24 horas. Otros dicen que era tal vez estaba preso en una casa, domiciliario. No sabemos exactamente, pero con solo que digamos que está preso, y es algo que nos quita la paz. Y vean ustedes lo que dice, hermanos míos y amados. De ahí nosotros se nos conmueve el corazón cuando este hermano Pablo, en su condición en que se encuentra, nos dice, hermanos míos y amados y deseados. Gozo y corona mía, estad así firmes, ¿en quién? En el Señor. A veces nosotros pensamos en
en tener una paz con una ausencia de conflictos materiales. Podemos decir, en esta semana no tengo que comer. Podemos decir, mi hijo o cualquier familia pues no está siguiendo los pasos que se le ha enseñado con respecto al Señor. Pero aquí este hermano está diciendo, ¿estás firmes en quién? En el Señor, amados míos. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, que tenemos que estar firmes en el Señor, pese a las circunstancias que estemos pasando. Muchos en estos días que pasaron, pues hemos perdido familiares por el coronavirus. Muchos tienen cáncer y lo vemos en nuestras oraciones que dirigimos a diario en esta plataforma. Estamos pasando por diferentes problemas, pero eso no impide que estemos firmes en el Señor. Y firmes, muchos comentaristas dicen que es una palabra empleada en el lenguaje militar, que dice que es estar firme. A veces los jefes militares pasan revista a sus soldados, y si no están firmes o están distraídos, pues se tienen que someter a las consecuencias. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos manifiesta a través de este versículo, que pese a las circunstancias, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor para nosotros tener paz, una paz, pero en el Señor. ¿Quién como Pablo para darnos ese consejo? Luego, podemos poner algunas ilustraciones como las que sucedieron dentro de la misma historia de la Biblia. Un soldado llamado Sama, allá en 2 de Samuel, capítulo 23, cuando peleaban con los filisteos, dice que los filisteos hicieron retroceder al pueblo israelita, y Sama tenía un sembradío de lentejas, y él se paró al frente, firme, y así pudo él vencerlos. No sé cuántos de nosotros en este momento estamos tambaleando, estamos cojeando, estamos dudando, pero este es el momento de reflexionar y decir que tenemos que estar firmes en el Señor. Luego dice que para obtener la paz nosotros tenemos que estar unidos. Y aquí está en este versículo 2 lo que ya les mencionaba sobre estas dos hermanas, Evodia y Sintique, que dice el apóstol Pablo, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor. Por muy fuerte y muy fiel que sea una congregación, y esto yo lo he podido corroborar a través de las congregaciones que yo he visitado, que siempre hay conflictos, siempre hay problemas, y no solo entre hermanas, sino también entre hermanos.
entre los mismos líderes que están guiando la congregación. Estas dos hermanas, pues, no eran unas hermanas niñas en la fe, no eran ninguna neófitas que no sabían de la palabra de Dios, que no sabían de cómo evangelizar, porque el apóstol Pablo lo dice en el siguiente versículo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero reflexionemos un poco sobre estas dos hermanas. No sé cuánto tiempo habían estado ahí en la congregación. Ni sabemos tampoco el problema por el cual ellas no se hablaban, estaban en discordia, no tenían unidad. Algunos especulan que tal vez era cuestión de doctrina, otros especulan que también, que posiblemente es que una tenía más privilegios que la otra, pero había conflicto. En nuestras congregaciones hay conflictos y a veces en tu mente y en tu corazón, cuando ves estos conflictos como líder, a veces tú piensas, ¿de verdad eso es una razón por la cual estas hermanas están distanciadas? Tal vez por una mala mirada, por una broma, no sé, pero existe. Y el apóstol Pablo le dice que sean de un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. ¿Para qué? Para tener la unidad. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, yo muchas veces, de ser intermediarios en un conflicto. Y yo, en mi experiencia, les digo que no es fácil. No es fácil, por muy sencillo e insignificante que parezca el problema. Hay que ser de mucha oración para poder solucionar conflictos. Y hay que tener el don, porque así lo dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, cuando se dice que se refiere a algún compañero fiel, se refiere a una persona en particular. Me dejan saber cuando ya tenga que parar, ¿ok? Hermano Lionel. Compañero fiel dice que tal vez es alguien muy especial, maduro en la fe, que tenía tal vez ese don de reconciliar. Y lo interesante aquí es que a pesar de ser hermanas ya firmes en la fe, tenían estos problemas, tenían estos conflictos, no se hablaban, no tenían armonía. ¿Y eso a quién perjudica? Además de que ellas en sí mismas no dan buen testimonio, perjudica también a toda la congregación. Cuando vemos hermanas que no se saludan en el momento de la adoración, una se sienta allá al otro lado y lo manifiestan a veces públicamente: yo no quiero hablar con ellos, no quiero hablar con él. Wow, eso da mal testimonio a todas aquellas personas que nos están visitando,
o que todavía no están maduros en la fe. Así es que, mis hermanos y hermanas, hay que estar ¿qué? En unidad. Si hay un conflicto, tenemos que solucionarlo. Tenemos que tener el mismo sentimiento. ¿Pero en quién? En el Señor. Si nosotros tenemos esa capacidad y ese don de reconciliar, pues hagámoslo también. Ese es otro paso para que nosotros podamos tener paz. El otro paso es que dice Pablo en el versículo 4, capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Wow. Es admirable que Pablo esté diciendo estas palabras. Nosotros que, bueno, me pongo yo, yo que predico la palabra de Dios, que doy clases, cuando se presentan ciertas circunstancias en que no son muy favorables, no nos sentimos bien, a veces nos cuesta que nuestras palabras salgan con la vehemencia que queremos para edificar a otros. Y Pablo en la cárcel, y a pesar de todos los problemas que tuvo en su vida para llevar el evangelio, está diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. No es fácil estar contentos, estar feliz, estar en tranquilidad cuando tenemos problemas. Las circunstancias que pasan no son las favorables para nosotros. ¿Quién se va a sentir contento, regocijado, feliz cuando está pasando por dificultades? Pero aquí Pablo nos está hablando de otro gozo, de otra manera de pensar, de una manera espiritual, de una manera en que sucumbe a todas las necesidades materiales. Es una manera tan difícil de reconocer, pero sí existe. Si nosotros llegamos a esa conclusión de estar feliz, de estar contento, de estar gozoso a pesar de que de las circunstancias. Hay algo muy favorable en nosotros cuando pasamos por circunstancias difíciles. ¿Cuáles son esas cosas favorables? Primeramente, nos hace más fuerte, nos hacen a nosotros más reconfortados para no sucumbir a las demás dificultades que están pasando. Mis hermanos, mis hermanas, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo que regocijaos. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Amén. 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 Amén, amén, hermano. Por si ya se me durmieron, quiero que digan amén. Hermano Dimas, Sí. Quería proponerle algo. Pues todavía tiene unos minutos, ¿cierto? Okay. Pero no tantos para llegar al 9, al versículo 9.
Aprendimos el viernes con el hermano Jesús Otolongo de la importancia de actuar y hacer las cosas con paciencia. Entonces quería proponerle, hermano, no sé si de pronto usted quiera concluir el día viernes o el próximo lunes. Termine acá con los regocijados, que todavía tiene 5 minutos, y ya los otros versículos los vemos en la próxima clase. ¿Le parece, hermano Dimas? Va a ser para el próximo lunes. Sí, o el viernes, como quiera. Ya usted. El viernes tengo otros compromisos. Ok, entonces el próximo lunes. Sí, si no es problema. No. Entonces, estaba terminando ya con este versículo. Si quiere, podemos seguir a lo que sigue y dejamos pendiente ahí los otros versículos. Ok. Hermano Dimas, muchísimas gracias. Qué bueno su clase, qué bueno traernos a la memoria, traernos a la vida de una forma práctica, cómo es que logramos nosotros mantener esa paz, estar firmes.